Aida Merlano, a la llegada de su deportación de Venezuela. Corte Suprema confirmó condena de 5 años de cárcel contra la excongresista Aida Merlano por violación de topes electorales. La Sala de Casación Penal ratificó la sentencia que ya le había impuesto la Sala de Primera Instancia a la excongresista. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 5 años y 6 meses de cárcel contra la polémica excongresista Aida Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Y es que la excongresista, quien protagonizó una fuga de película desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, tenía este proceso ante la Sala de Primera Instancia desde el 2 de noviembre de 2022, fecha en la que fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y una multa de $3.430.048.837. Julio Gerlain. La Corte Suprema de Justicia detalló en un comunicado: los hechos están relacionados con las irregularidades registradas durante las elecciones al Congreso de marzo de 2018, cuando se realizó un allanamiento a la sede de campaña de la entonces candidata al Senado, en el que se encontraron documentos y comprobantes de giros de cheques cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano Rebolledo. Hay que recordar que la sentencia también detallaba que en la incautación se hallaron documentos que relacionaban cuentas corrientes que serían de los hermanos. Bueno, gente, se confirma, gente, duro golpe al abogado Malo del Río. Hoy se confirma de que esta rata pierde fallo judicial. Hoy se confirma la condena a Aida Merlano, socia del asesino guerrillero Gustavo Petro. Se robó las elecciones y por eso fue condenada esta rata. El abogado Malo del Río salió en defensa y dijo que iba a defender a Aida Merlano, que era inocente, que no se había robado nada. Y hoy se confirma, pierde fallo judicial esta rata. Abogado Malo de Malo, gente. Aida Merlano se había robado las elecciones para llegar al Congreso y por eso esta rata está hoy procesada. Exactamente, el asesino guerrillero Gustavo Petro tiene que estar preso, esta rata, porque también se robó las elecciones. Gente, ahí está. Aida Merlano violó los topes electorales y la presa durante 6 años. Y el asesino, eso es por eso, el asesino guerrillero Gustavo Petro sale diciendo que es un plan golpe de Estado. Él sabe de que a cualquier momento irá preso este asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, es un duro golpe a la izquierda comunista. El abogado Malo del Río es muy malo, malo para todo. Esta rata nos saca a una hormiga de un vaso de agua. Esta rata pierde fallo judicial. El abogado Malo del Río, gente, es el peor abogado de Colombia. No contratar a esta rata. Esta rata es lo más malo en Colombia. Hoy se confirma, vean, gente, pierde fallo judicial y hoy condenan a sus socios criminales Aida Merlano. Escuchen estos explosivos audios. Aida Merlano, a la llegada de su deportación de Venezuela. Corte Suprema confirmó condena de 5 años de cárcel contra la excongresista Aida Merlano por violación de topes electorales. La Sala de Casación Penal ratificó la sentencia que ya le había impuesto la Sala de Primera Instancia a la excongresista. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 5 años y 6 meses de cárcel contra la polémica excongresista Aida Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Y es que la excongresista, quien protagonizó una fuga de película desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, tenía este proceso ante la Sala de Primera Instancia desde el 2 de noviembre de 2022,
fecha en la que fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y una multa de $3.430.048.837. Julio Gerlain. La Corte Suprema de Justicia detalló en un comunicado: los hechos están relacionados con las irregularidades registradas durante las elecciones al Congreso de marzo de 2018, cuando se realizó un allanamiento a la sede de campaña de la entonces candidata al Senado, en el que se encontraron documentos y comprobantes de giros de cheques cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano Rebolledo. Hay que recordar que la sentencia también detallaba que en la incautación se hallaron documentos que relacionaban cuentas corrientes que serían de los hermanos Julio, Eduardo y Mauricio Antonio Gerlain entre los meses de enero y abril de 2018. También se giraron cheques por cantidades elevadas, y los beneficiarios fueron personas que estarían vinculadas a la campaña de Merlano. Pero ante el recurso de apelación que interpuso la excongresista a la decisión de primera instancia, la Sala Penal consideró: los medios de convicción acopiados dentro de las presentes diligencias demuestran que los recursos económicos provenientes de las operaciones financieras ejecutadas por los hermanos Gerlain Echeverría se destinaron a la financiación de la campaña al Senado de la República de la exrepresentante a la Cámara. El caso por violación de topes electorales también reflejó que los Gerlain Echeverría le habrían dado a la campaña política de Aida más de 400 millones de pesos a través de por lo menos 82 cheques. Otro de los puntos importantes de la nueva sentencia dan cuenta de que los giros se hicieron con tanta clandestinidad que se buscó evadir el control de las autoridades, como por lógica también lo era el omitir la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña o la designación de un gerente. La razón es que la entonces candidata sabía que las cifras de financiación excedían significativamente los límites legales establecidos, dijo la Corte. Senadora Aida Merlano. Los razonamientos expuestos sirven para concluir que, en su aspiración electoral, la procesada y los colaboradores de su proyecto político que prestaron su concurso para la administración de los recursos de campaña propiciaron un exceso ostensible de los topes de financiación y el gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral, con lo que propiciaron una disrupción de los principios de igualdad y pluralismo político constitucionalmente tutelados, llamados a gobernar las justas electorales. Se lee en la sentencia: la excongresista tiene otro proceso judicial por la cinematográfica fuga que protagonizó el 1 de octubre de 2019 después de asistir a una cita odontológica en el norte de Bogotá.